Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias y están escuchando la sintonía de Capital Radio. Y a esta hora pues voy a saludar a Javier Guardiola, que es diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Es el diputado más joven, 28 años, ¿no, Javier? 27, ¿no? 27, los cumples. Pero los cumples este año. 28. 27 años, el diputado más joven en la Asamblea de Madrid, portavoz de la Comisión de Juventud, secretario general de las Juventudes Socialistas Madrileñas. Y ¿cómo se vive todo esto? ¿Cómo se ha vivido todo esto desde tu nueva experiencia? Bueno, supongo que es la primera vez que llegas, ¿no? Bueno, lo primero que quiero daros es las gracias por invitarme a este espacio y estoy encantado. A ti por venir. Estoy encantado aquí de estar en el Tengo estudio. que decir una cosa, eres el primero que viene. ¿Sí? desde que pasó esto. El primer invitado, la primera entrevista que presencial que he tenido aquí eres tú. Pues mira, que lo sepas, te toca inaugurar esto también. Pues bueno, un poco la experiencia, pues vives algunas experiencias graciosas, ¿no? Porque cuando entra alguien tan joven y que además me dicen que aparento menos edad de la que tengo, pues hay veces que, por ejemplo, al principio los periodistas me preguntaban que si era el hijo de algún diputado, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay un choque hasta que te adaptas desde que estás en tu trabajo hasta que entras en la política. Yo era la primera vez que estaba dentro de la política, ¿no? Con un cargo institucional. Y bueno, ves muchas diferencias, entiendes cosas que a lo mejor desde fuera no se entienden y te das cuenta el poder que tiene la política para cambiar la vida de la gente cuando trabajas, pegas el callo y tienes ganas e ilusión. Y yo, como vengo cargado de ganas e ilusión y espero que no se me quiten, pues yo estoy muy, muy orgulloso de estar donde estoy. ¿Qué has aprendido en estos meses? Sobre todo en estos meses, porque hay que decir, antes al final la política, bueno, era ya más o menos, veníamos sabiendo cómo era, ¿no? Pero yo creo que la política ha cambiado en estos meses, para unos más que para otros, pero de alguna manera o de otra a todos nos ha cambiado la política y la política también la ha cambiado, ¿no? Sí, yo creo que he aprendido lo que no se debe hacer. Uh-huh. Y eso me parece muy importante. No sé si os pasa a vosotros, en la que parece que la política se ha convertido en a ver quién gana las siguientes elecciones. Continuamente tenemos encuestas todas las semanas, parece que todo es una campaña electoral continua y en cambio yo percibo la política como esa transformación de la sociedad. Y eso es lo que veo en la Cámara de Madrid y en muchas otras cámaras, que estamos en una campaña continua y es lo que no quiero hacer. Yo no estoy de campaña, yo vengo a cambiar las cosas, que para eso está la política, dentro de las limitaciones que tenemos. Y bueno, pues también un poco pues a conocer cómo es una Cámara Legislativa, ¿no? Que tiene también una serie de reglamentos, tiene un estatuto de autonomía y hay que saber, yo creo que este es el primer año de adaptación. Y a partir de ahora, este año que se va a ir repitiendo, pues vamos a comernos un poco esta cámara un poquito más. ¿Qué es lo positivo que sacas de esto y qué es lo negativo? Pues un poco lo positivo, lo que te comentaba antes, que si tienes siempre, y esto se lo digo a todas las personas jóvenes que nos estén oyendo, muchas veces vemos por la tele cosas que no nos gustan, ¿no? Sí. Y te quedas viéndolo en la tele. Pues yo les digo que se comprometan, que lo hagan y que se metan en la política. En cualquier partido en el que crean que se les representen lo máximo posible. Nunca un partido te representa 100%. Que se metan y cambien. Porque yo creo que si las personas jóvenes entramos en la política con esa fuerza, con esa ilusión que nos caracteriza, pues podemos hacer que avance este país, que avance esta comunidad o que avance en nuestros municipios. En cualquier partido, creo que la juventud venimos a hacer las cosas distintas y no a copiar lo que hemos visto que está mal. ¿Y qué es lo que no me gusta? Lo lento que es todo. Que todo tiene su proceso, ¿no? Pero es que luego como que también lo retrasamos mucho, tiene unos procesos, luego también, pues si eres oposición, como nos toca aquí en esta comunidad al Partido Socialista, pues como que el gobierno intenta retrasarte toda la información, intenta, no de una forma muy elegante, pero quieras o no, eso no facilita el trabajo a la hora de cambiar las cosas y te das cuenta que en 4 años se pasan volados. Yo a mí ya un año he dicho, ya ha pasado un año.
Y digo, casi no me he enterado. De este han pasado 6 meses y han sido los peores 6 meses de nuestra vida, sin duda alguna, y han pasado sin darnos prácticamente pero sin darnos mejor cuenta, que pasen ¿no? rápido, mejor que pasen rápido. No, nos quedan los otros 6 y además estamos en un momento de mucha preocupación, lo comentábamos al principio del programa, porque yo no sé, y fíjate, este es un mensaje que yo he querido dar en mi editorial también a los jóvenes. Cuidado, porque de hecho la edad de los contagios está bajando precisamente porque son los jóvenes los que, digamos, que de alguna manera han empezado ya a perder el interés por esto y a perder la responsabilidad sobre este asunto, ¿no? Bueno, con respecto a esto, sí que quiero mandar un mensaje de la importancia de la responsabilidad frente a la sociedad, pero no focalizarlo solo en la juventud, porque también es cierto que puede haber personas jóvenes que no estén cumpliendo, igual que otra franja de edad, pero yo sí que quiero mandar ese mensaje de responsabilidad de que al final nuestra mayor defensa frente al virus es la responsabilidad colectiva. Y en ese sentido también quiero destacar, igual que se dice eso de los jóvenes, quiero destacar que hay mucha gente joven que durante esta cuarentena, mientras estábamos encerrados, se han metido en redes vecinales de colaboración, se han metido en ONGs, sigue reivindicando en las calles ayuda, ha ayudado a la gente mayor a llevarles la compra, a llevarles la comida, y yo también quiero destacar esa parte que como todo parece que solo se ve lo malo, pero también hay una parte de la juventud organizada que hay que destacar. En la experiencia que estás viviendo, y además justo en estos meses, digamos que la política se ha vivido de una manera mucho más intensa, ¿o no? Sí. Pero intensa. Vamos, sin duda. Hemos visto debates, ya no me voy al Congreso a nivel nacional, vamos a nivel autonómico, porque hemos visto debates muy duros en la Asamblea de Madrid. Y hemos visto situaciones diferentes, por ejemplo en el Ayuntamiento y en Madrid. A mí me resulta sorprendente no lo fácil, porque no ha sido fácil, pero la manera, digamos, tan generosa que se ha conseguido desde posiciones tan distintas y tan diversas en el Ayuntamiento de Madrid llegar a acuerdos, y lo imposible que resulta hacerlo en la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista, nuestro portavoz Ángel Gabilondo se caracteriza por ser una persona que, de acuerdo, además se ha ofrecido a la presidenta de la comunidad, y como tú dices, hay una diferencia muy grande, y yo creo que esa diferencia se ve también en los dos PPs que residen dentro del Partido Popular. Yo creo que hay dos vías que chocan frontalmente en dos modelos, y en la Comunidad de Madrid, por desgracia, está el modelo de que se está aislando del resto de personas, porque el Partido Socialista ha tendido la mano para hacer unas medidas. Hemos traído la mesa de recuperación que está ahora mismo trabajando. Hemos ofrecido también para hablar de unos presupuestos de urgencia, que no se han aprobado unos presupuestos para este año, y los hemos ofrecido la mano al Partido Socialista, y tenemos un gobierno que está tendido a la ultraderecha, a Vox, cuando tienen una minoría parlamentaria, y en cambio el partido más votado, el primer partido de la oposición, se ha ofrecido, y esa mano no nos la han acogido, y me parece que es muy grave para la institución como la Asamblea de Madrid y para la Comunidad de Madrid, hasta los vecinos y vecinas que tenemos aquí fuera. Aquí tuvimos hace una semana, creo que fue Ángel, un poco más de una semana, hace como 15 días, a Ángel Gabilondo en una entrevista en la que dejó algunos mensajes muy interesantes, entre otras cosas se nos quedó muy grabado lo del coraje de ser valientes, de ser moderados, perdóname, el coraje de ser moderados. Y es algo que comparto absolutamente. Parece que la política se ha convertido en carnaza todo, es decir, parece que si no dices una palabra más alta que otra, no tienes repercusión en la calle, o parece como que no estás haciendo nada. Y yo reivindico también el poder de la política, el poder del Parlamento, de que es esa capacidad de hablar, de entenderse y de llegar a grandes acuerdos. Y yo creo que es también lo que está pidiendo la gente. Yo creo que la gente también está pidiendo que se necesita llegar a grandes acuerdos, no para el Madrid del año que viene, sino para el Madrid del mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, y la gente joven también es lo que necesitamos. Pero fíjate, a mí me ha sorprendido, yo sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero es verdad que entre la gente joven siempre hay mucha más vehemencia. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en estas elecciones que hemos tenido este domingo en Galicia, tanto en Galicia como en el País Vasco, que ese voto joven que se había ido de la izquierda, digamos, normal, del PSOE, de Izquierda Unida, a Podemos, en lugar de volver a hacer el camino de vuelta ahora a otra vez al Partido Socialista o a Izquierda Unida, o a estos partidos, se ha ido
a partidos digamos un poco más radicales, en el caso de H. Bildu, en el caso del País Vasco, y el BNG, aunque yo reconozco que Ana Pontón ha hecho un pedazo de campaña electoral en Galicia, pero en fin, no son partidos de izquierda tradicional, son partidos más nacionalistas y con mensajes, si me apuras, un poco más radicales. ¿Por qué? Yo creo que aquí se dan dos cosas. La primera es que cuando llega un periodo de crisis, un periodo de incertidumbre, si nos damos cuenta, lo que se ha reforzado también son los partidos del gobierno. Es decir, en este caso Feijóo en Galicia y en el otro caso el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. Y la gente no quiere grandes cambios, sino que quiere pues tener una continuidad ahora. Y lo veremos en las encuestas respecto al gobierno de España, como hemos visto en la última encuesta del CIS que ha salido hoy. Sí. Y después, con lo que me comentas, es cierto parte de lo que me dices, el Partido Socialista de Galicia y el Partido Socialista de Euskadi no han perdido votos, han ganado, pero es verdad que no se ha visto repercutido en diputados. Pero es cierto que como que las personas también en estos periodos de crisis están apelando más por la identidad, por las identidades, ¿no? Y ahí considero que hay una perturbación del sistema autonómico, que yo soy muy partidario del sistema autonómico, pero no de un sistema autonómico de que cada uno pelee porque hay de lo mío, ¿no? De, oye, ¿qué hay de lo mío? Y parece como que eso es lo que se refuerza en cada autonomía. Y no debe ser así, sino que debe ser unas comunidades autónomas que peleen por lo suyo, pero con un sentimiento de solidaridad, porque lo importante es como España, como nación, como patria, competimos con el resto del mundo, en un mundo cada vez más competitivo y que cada vez somos más chiquititos. Entonces, no creo que debamos dividirnos en competencias de qué hay de lo mío, que esto lo vemos mucho. Yo creo que el PP de Galicia también tiene buenos resultados porque también pelea mucho, y esa estrategia la está intentando seguir también el PP de aquí de Madrid, enfrentándose con Cataluña como si fuera Torra, y no creo que debe ser lo correcto. Más nosotros como capital tenemos una corresponsabilidad con el resto del país, igual que otras comunidades, pero sobre todo la capital, que es donde residen todas las instituciones. Tenemos una corresponsabilidad de aportar para que España salga adelante y España tire del carro. Y eso es lo importante del sistema autonómico. Era un inciso lo que hacíamos, que yo quería saber tu opinión sobre esto, pero volvemos otra vez a la Asamblea de Madrid, porque me hablabas antes de esa comisión de reconstrucción, y entiendo que los jóvenes van a tener una presencia en esa comisión y sobre todo en las propuestas. Sí, completamente. Ya tuve la oportunidad de comparecer el lunes, que fue la tercera sesión, y un poco lo que desde el Grupo Socialista lo que vamos a pedir es un pacto generacional. O sea, nosotros lo que estamos hablando es que es necesario hablar entre generaciones para ver entre una generación que tiene que tender la mano y otra que pueda coger un brazo para que tenga oportunidades. Y ahí es donde tenemos que hablar, entre unas generaciones que tienen que ceder y otras generaciones que necesitan ese apoyo. Entonces, en esa comisión de recuperación que la han llamado en la Asamblea de Madrid, la juventud vamos a tener un papel fundamental, porque, como te decía, si hacemos una recuperación para un año, no será justa, sino que tenemos que pensar una recuperación de 10, 15, 20 años para ver qué Madrid queremos, que yo creo que siempre la política tiene que pensar no de elecciones a elecciones, sino en proyectos a largo plazo. Creo que tengo una pregunta sobre esa comisión de reconstrucción que me ha enviado, no sé si Alberto la tiene preparada. Espera un segundo. Es una pregunta de Marta González Isidoro. Sí, está. A ver. Buenas noches, señor Guardiola. Soy Marta González Isidoro. Mi pregunta es muy concreta. En la Comisión de Recuperación ha apostado por un pacto generacional que dé respuesta a las necesidades de los jóvenes que, según usted, tienen que conquistar derechos y libertades. Me gustaría que me aclarara esta cuestión en concreto. ¿Qué derechos y libertades cree usted que se les niega a los jóvenes por el mero hecho de ser jóvenes en nuestro sistema democrático? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, por escuchar mi intervención y por la pregunta. Bien, yo creo que respecto a los derechos y libertades que se refiere Marta, lo primero es la libertad de poder decidir qué camino quieres decir. Y para eso debe haber una igualdad de oportunidades. Porque lo que ocurre ahora es que tú, cuando eres joven, siempre te preguntan ¿qué quieres ser de mayor?, ¿no? A mí siempre me decían en el colegio, en el instituto, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ahora no es qué quieres ser, sino qué puedo ser. Y cuando en una democracia cambiamos el
qué quiero por el qué puedo, hay una deficiencia ahí que no se está garantizando los derechos y libertades. Es más, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que antes de esta crisis o esta pandemia teníamos una dificultad las personas jóvenes de emanciparnos, siendo la tercera región de la Unión Europea donde más tarde nos emancipábamos. Teníamos una complicación en el trabajo, en el empleo, donde el 86% de los empleos que se firmaban el año pasado eran temporales. Entonces, si la vida cada vez es más cara y yo cada vez tengo menos ingresos y peores ingresos, la tasa de ahorro no existe para la gente joven. Entonces, por ejemplo, yo no puedo meterme en un piso a meterme una hipoteca. Necesito un 20% de capital inicial. El otro día me decían, joder, es que los jóvenes no emprenden. ¿Pero cómo va a emprender si no tengo un capital inicial para montar una empresa? Yo, por ejemplo, que estudio Administración y Dirección de Empresas, yo, aparte de que tengo una actitud muy emprendedora, yo he querido emprender y he querido montar mi negocio. Pero es verdad que es difícil, sí. Joder, es que te metes en aceleradoras de empresas, te metes en startups, te metes a que te dé información de la Comunidad de Madrid y al final dices tú, pero madre mía, si es que entre que tengo que rellenar tropecientas mil solicitudes, no tengo casi ayudas y que necesito un capital inicial que tiene un riesgo muy alto, que es joven, tenemos menos de un 5% de jóvenes emprendedores, entonces aquí no hay quien emprende, no es quien quiere, sino quien tiene para puede, poder. Efectivamente. Entonces ahí hay una dificultad que perjudica a nuestra comunidad, porque hay muchas grandes ideas de gente joven que no se están pudiendo explotar. Entonces ahí yo creo que hay una serie de derechos y libertades que está entre esos verbos, entre querer y poder, que la democracia los tiene que recoger y los tiene en ese pacto generacional, los tiene que garantizar. Porque si no, mira, aquí, Federico, yo tengo una preocupación y es que la gente joven no se sienta representada en nuestra democracia. Hay mucha gente que ya en la anterior crisis dijo, no nos representan, esta democracia no nos representan. Pues cuidado, porque si ya veníamos mal porque no habíamos recuperado a todos los jóvenes de la crisis, si ya nos están diciendo datos que los que van a pagar la crisis son los jóvenes, es la juventud la que peor va a salir parada, cuidado, porque si no aceptamos que sus necesidades tangibles como el empleo, irse de casa, montar tu empresa si tienes una idea, si eso tangible no se puede realizar y si luego tus demandas generacionales como el medio ambiente, como por ejemplo nuestro sistema democrático, como por ejemplo nuestros representantes que vean a figuras jóvenes, ni las demandas ni las necesidades se vean, van a decir otra vez, no nos representan, esta democracia no nos representa y estamos a tiempo de que sí se sientan representados. Pero para eso hay que hacer política. Pues mañana el presidente del gobierno va a hacer política en Bruselas porque toca una negociación muy dura para ese fondo de reconstrucción. ¿Y a ti qué te gustaría que saliera mañana de esa cumbre? Bueno, mañana nos jugamos el tipo, todos los países del sur y España en especial. Porque, en realidad Europa. Toda Europa, porque si nos damos cuenta, si volvemos a las políticas de asfixio económico, de austeridad, vamos a volver a tener Brexit o de otros países o descontento con la situación europea cuando se había recuperado, que por ejemplo España es uno de los países donde más se reconoce el sentimiento europeo. Cuidado si Europa nos abandona, si Europa nos dice no, vuestra crisis, vuestros problemas. No puede ser así, sobre todo porque esta crisis va a ser global. No va a ser española, no va a ser una crisis portuguesa, no va a ser una crisis italiana, va a ser una crisis global. Y Europa tiene que reactivar económicamente el motor para sacar adelante a los países. Porque hay una cosa que yo creo que nos ha quedado clara en esta crisis y es, o nos salvamos todos o aquí nadie se salva. Tanto en lo sanitario, como en lo social, como en lo económico, como en lo político. Y yo creo que en ese sentido Europa debe tomar ese plan de reconstrucción, de ceder ese dinero sin contraprestación y sin intereses, como ya pasó en la anterior crisis. Y ahí yo creo que se le tiene que reconocer a Pedro Sánchez la agenda internacional que está teniendo, que podremos estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo gente, pero se está recorriendo todos los países de Europa, con todos los líderes de Europa, y está hablando con todos los representantes europeos. Una agenda internacional tenemos. Nos hemos quedado con las ganas de que Nadia Calviño fuera la presidenta del Eurogrupo, eso sí. Totalmente, eso es una gran pérdida, no para España, sino también para Europa, pero sobre todo para los países del sur. Y eso creo que no hay nadie en este país que se pueda alegrar por ello, porque es una excelente ministra.
Javier Ortega, buenas noches. Buenas noches, Federico. Seguro que tú tienes alguna pregunta que hacer. Pues mira, yo iba a hacer una pregunta y también una reflexión, ya que estamos. La pregunta va acerca de, efectivamente, lo que has ido introduciendo. ¿Cómo en una comunidad autónoma como Madrid, que es en muchos sentidos cada vez más desigual, porque claramente los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen pues están pasando momentos de grandes dificultades, ¿cómo hacemos, y más teniendo en cuenta que hay un gobierno en la comunidad muy escorado a la derecha, para que esta brecha no vaya más, para que no nos encontremos dentro de 15 o 20 años unas bolsas de pobreza y de exclusión en la Comunidad de Madrid muy graves? Y luego la segunda es una reflexión más que nada para comentar, a raíz de lo que comentabais del voto que ha perdido el PSOE en Euskadi y del voto que no ha vuelto al PSOE en Euskadi y en Galicia. Yo creo que en parte tenemos un problema con la captación de cierto voto joven que no ve en nuestras propuestas, en las del Partido Socialista, un acicate para mejorar su futuro. Y concretamente yo creo que hay dos palos que tocar. Por una parte, la precariedad juvenil, donde es verdad que el PSOE ha sido muy beligerante con las reformas laborales del PP, pero no hemos sido capaces de plantear una alternativa viable. Y la segunda opción, el tema de la vivienda. Aunque la situación es mala y todo el mundo reconoce que es mala, no hemos sido capaces, por ejemplo, como sí que ha hecho en Euskadi el PNV con la vivienda social, de plantear un modelo alternativo de vivienda, pues por ejemplo, de alquiler, de bolsa de alquiler. Ha habido intentos, pero se han quedado en ello. Se han quedado ahí, sí, en intentos. Pues muchas gracias, Javier Tocayo. Yo con lo primero que me gustaría hablar es sobre la desigualdad que me hablabas. Mira, la juventud es cierto que es un tema que se pasa, tristemente se nos pasa a todos. Es inevitable, y eso, ¿no? Vamos a hacer. aunque quisiéramos que no, pero se pasa y cada vez más rápido. Pero la pobreza no pasa. La pobreza queda y deja huella. Y deja una cicatriz, deja esa huella como cicatriz que perdura el resto de tu vida, porque las desigualdades de ahora que vivimos como jóvenes determinan qué decisiones tomas. Si tú quieres opositar y puedes permitirte estar 4 años estudiando, a estudiar una posición del Estado a uno, pues tomarás una decisión de esto. Si te tienes que poner a trabajar, irás a una C1. Si tienes que hacer un doctorado, a lo mejor no puedes permitirte hacer el mejor máster o estudiar una carrera a otra. Entonces esas desigualdades que dejan huella perduran en un efecto cicatriz el resto de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que desde la juventud se intenten cortar, porque luego la recuperación es más difícil para las administraciones. Yo creo que en ese sentido es importante. ¿Y qué podría hacer la Comunidad de Madrid? Bueno, lo primero que podría hacer es gobernar, porque tenemos una comunidad que lo que está haciendo es pelearse a ver quién tiene más razón, si Ciudadanos o el Partido Popular. Y no puede ser, no podemos tener eso, es lo que hablaba antes. No se debe gobernar para ver qué elecciones tenemos, sino tenemos que gobernar para ver qué queremos ser de mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es lo fundamental. Eso es lo primero, no a ver quién se cuelga la medallita para competir en un espectro político de centro-derecha o de derecha conservadora. Y después, ¿qué políticas pueden hacer? Bueno, yo creo que cuando hablamos de juventud, aunque repetimos mucho la palabra juventud, hay que ser consciente que la juventud simplemente es una parte de la población que va a ser el futuro de las sociedades y que en el presente hay que tomar algún tipo de política. Pero es transversal. La juventud necesita empleo, como la gente de 40 años, como la gente de 50, necesita una vivienda, necesita un transporte y, bueno, quizás lo que demandamos las personas jóvenes más es esa transición ecológica, ¿no? Ese pensamiento verde para cambiar. O cambiamos la forma de vida que tenemos o cambiamos de planeta. Y la segunda no lo podemos hacer, con lo cual tenemos que hacer algo en la primera. Y esa demanda que está teniendo las personas jóvenes hay que escucharla, porque quien va a vivir dentro de 50 años, pues va a ser las personas jóvenes. Y quien va a sufrir las consecuencias van a ser las personas jóvenes y los que vienen. A mí me gusta siempre recordar la definición que hizo la ONU sobre desarrollo sostenible, ¿no? Vamos a construir la sociedad del presente pensando en las generaciones que vienen en el futuro. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo cada uno de nosotros? Y ahí dejo la pregunta. Oye, pues ya que estás en esto, la política del futuro va a cambiar, quiero decir, en ese sentido, en el sentido de que va a tener que incorporar valores que hasta ahora no había incorporado, ecología, igualdad, feminismo, etcétera, etcétera. Pero es que es una cuestión que es que España como país tiene una oportunidad enorme. Tenemos nuestro petróleo, lo tenemos en los recursos naturales. Ese motor de la economía, ese cambio del modelo productivo, de no depender tanto de sectores productivos que no generan un empleo de calidad, podemos generar una industria
ecológica, ya no solo que pensamos todo, vamos a poner paneles solares, no, es que también en investigación, es que hay muy pocos países investigando sobre el desarrollo ecológico. Y eso, como país, tenemos una potencia impresionante y como capital también la tenemos. Entonces yo creo que eso tenemos que ir cambiando, tenemos en ese sentido, y también cambiar, yo creo que los valores de como sociedad. Yo creo que este virus, a todos que estábamos encerrados en casa, yo por lo menos, aparte de darme cuenta que en casa me vendría bien tener una terraza y no estar encerrado, ya, claro. También yo creo que me he dado cuenta de que nos gusta convivir y que nos gusta compartir y que nos gusta cooperar y que nos gusta estar juntos los unos con los otros. Y yo creo que eso, como reflexión así de estos encierros de estar solo, pues creo que esos valores hay que ir metiéndolos en la sociedad a través de política. Lo que pasa es que este virus ha venido para quedarse y eso nos va a costar recuperarlo otra vez. Completamente de acuerdo, y yo creo que todos, y Federico podemos estar de acuerdo, hemos echado de menos muchas cosas. Sí, demasiadas, ¿no? Demasiadas. Pues Javier Guardiola, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí, acompañarnos aquí en El Balance. Muchas gracias y he estado muy, muy a gusto con vosotros. Ya lo sé, hombre, sí, este programa es la pera. El que viene repite, o sea. El que viene repite. Sí, yo, vamos, encantado. Pues un abrazo y cuídate mucho. Nos vemos. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Lanzarote, la isla diferente, conocida en medio mundo por su naturaleza hecha arte, su excelente enogastronomía y sus hermosas playas. Sus serenas aguas son perfectas para disfrutar de un completo día de sol y playa, largos paseos y divertidas actividades náuticas. ¿Te los vas a perder? Recuerda, Lanzarote con logitravel.com. Vacaciones Logitravel.